poder platicar, analizar estas preguntas de nuestra compañera Meme Yamel. Meme Yamel, esta mañana, le plantea al presidente López Obrador pues las problemáticas que todavía existen en Tabasco ante las inundaciones. Le pregunta sobre el manejo de las hidroeléctricas y las presas. Después le habla de los despidos injustos en Pemex, ahora que ya hay una nueva pues coordinadora de relaciones laborales y recursos humanos. Meme dice que en todo caso a los que denuncian situaciones los están corriendo por denunciar, ¿no? Y por otra parte, se habla de estas violaciones a militares, a quienes fueron torturados. Le insiste Meme en este caso. ¿Qué le parece que lo vemos y lo escuchamos? Y en unos momentos más lo platicamos con Meme. Adelante. Buenos días, presidente. Meme Yamel de Mexico News y Sin Censura. El fin de semana, como estuvo en Tabasco, ya habló de este nuevo comité que va a regular el manejo de las hidroeléctricas y de las presas, y también habló sobre estos apoyos que le van a dar a las personas que pues lamentablemente sufrieron por estas inundaciones. Preguntarle particularmente si pudiera reafirmar o confirmar más bien si el apoyo será en dos fases, una parte económica y la otra en especie, y cómo va a funcionar, si ya está trabajando este nuevo comité para el manejo de las hidroeléctricas. Sí, ya está un comité para el control de las aguas en las hidroeléctricas del río Grijalva. Es una comisión para el río Grijalva, para el manejo del agua en las 4 hidroeléctricas: Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. Todo esto para que no se llenen los vasos de las presas en temporada de lluvia y que luego tenga que soltarse agua para inundar la planicie de Tabasco. Va a haber ahora control estricto sobre el manejo del agua en las presas. Esto tiene que ver también con la capacidad de turbinación, de generación de energía de las hidroeléctricas. También ya afortunadamente está bajando el agua, ya se están limpiando viviendas en colonias, en comunidades, en pueblos, y una vez que ya la gente está regresando a sus viviendas, se les está apoyando. Primero se entregaron despensas, 180,000 despensas se entregaron a damnificados. Y ahora se están entregando apoyos económicos por familia, por vivienda. El censo arrojó que fueron afectados por las inundaciones alrededor de 230,000 familias, 230,000 viviendas se inundaron, y se decidió entregar un apoyo de 10,000 pesos por vivienda para limpieza y las necesidades básicas de saneamiento. Ya hasta ayer se habían entregado 150,000 apoyos a igual número de familias, es decir, faltan como 70,000 de entregar. Hoy y mañana se termina. Todas las familias que se inundaron, que sus viviendas fueron inundadas, tanto en Tabasco como en Chiapas. Posteriormente, y ya vamos a iniciar, creo que hoy o mañana, inicia la entrega de enseres domésticos, pero como se va a entregar un paquete de enseres domésticos a cada vivienda,
estamos hablando de 230,000, no hay en producción, no hay en las fábricas el número de estufas que se requieren, el número de refrigeradores. Entonces, vamos a entregar por parte los electrodomésticos. Primero van a ser 100,000 hasta marzo, pasando las elecciones, porque no se pueden entregar víveres, despensas, electrodomésticos, nada antes de las elecciones. Pasando, ya se entrega el resto a todas las viviendas. Están ayudándonos los fabricantes de electrodomésticos y se pudo comprar los refrigeradores, las estufas, los sartenes, todo lo que se está adquiriendo en el extranjero, pero se decidió hacer la compra aquí para apoyar a las fábricas, a las empresas nacionales. Y las empresas nacionales como MAVE, por ejemplo, Vasconia y otras, están haciendo descuentos. Se está comprando de manera directa y ellos están ayudando con mejores precios. En eso vamos. Ok, presidente. Por otro lado, Pemex es la empresa, es una de las empresas productivas del Estado, lamentablemente de las más incluso cuestionadas, porque, bueno, todos sabemos la corrupción que ha imperado dentro de la empresa. Lamentablemente, presidente, hace algunas semanas, si no estoy mal, en noviembre, le comentamos sobre el caso de algunos empleados del área de recursos humanos. Uno lo terminaron pues separando del cargo porque fue a comer con Romero de Champs y entra una nueva persona. Esta nueva persona, tengo entendido, es mujer, se llama Noemí Villalobos, por lo que tengo entendido, y bajo instrucciones de ella y de esta área se ha despedido a una empleada con el argumento, ella venía haciendo denuncias públicas por corrupción, incluso hasta violaciones. Estas denuncias no están siendo investigadas y el motivo por el que la despiden es bajo el artículo 47 por hacer mala imagen de la empresa. Entonces, la empresa pues está más preocupada por la mala imagen que pudiera generarse a raíz de las denuncias en vez de investigar. Usted nos habría comentado que vendría el director de Pemex en algún momento junto con la secretaria de Energía e incluso que vendría el propio Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad para informar los avances que han tenido. Ya se va a acabar el año y no sabemos si esto ocurrirá dentro de este año o el que viene, pero particularmente el tema en esta empresa, pues es ese, el área de recursos humanos, como se lo mencionamos, está bajo el poder del sindicato, un sindicato que aún no ha terminado su proceso de limpia y pues con ese mismo argumento se siguen despidiendo empleados sin investigar si sus denuncias son ciertas, si sus denuncias han tenido fundamento, solamente los están despidiendo por la mala imagen que le están generando a la empresa. No sé si pudiera ahí. Pues hay que ver de qué se trata. Siempre se procede, ¿no?, de conformidad con la ley y la instrucción es de que si se presume de actos de corrupción se proceda y se presente denuncia a la Fiscalía General de la República. Vamos a informarnos sobre este caso. Es importante que se sepa que estamos limpiando el gobierno de corrupción como nunca. Es una limpia general de arriba para abajo. Estamos cumpliendo con lo que dijimos: limpiar el gobierno de arriba para abajo, barrer como se hace con las escaleras, porque anteriormente solo se limpiaba abajo, ¿sí?, y arriba mantenían la
impunidad. Ahora es de arriba hacia abajo, no se permite, no se tolera la corrupción, no hay impunidad para nadie. Y a Pemex la estamos rescatando de dos calamidades: la corrupción y la privatización, que son como primas hermanas o primos hermanos: corrupción y privatización. Porque en México las privatizaciones fueron sinónimo de corrupción. Entonces, eso era lo que padecía Pemex y eso es lo que padecía la Comisión Federal de Electricidad y todo el gobierno. Y desde luego todavía falta, ¿sí?, limpiar, pero lo que se ha hecho es bastante. Ayer, el viernes, me decía un compañero de ustedes que por qué nos tardamos tanto hablando de aduana. Pues no es que nos estemos tardando, es que lleva tiempo limpiar. Estaba podrido el gobierno. Aduana, migración, puertos, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Capufe, contratos de obra, adquisiciones, reclusorios, etcétera, 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 etcétera. Un largo etcétera. Pero ahí vamos, limpiando, porque de esa manera es que se va a moralizar al país. El gobierno debe de poner el ejemplo y también, como siempre lo he dicho, la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque se liberan muchos fondos para el desarrollo. Porque cuando hay corrupción, todo se va por el caño de la corrupción, todo el presupuesto, y no alcanza. Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, como se está demostrando. No hace falta endeudar al país, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta que haya gasolinazos. Se puede atender las necesidades de la gente si no hay corrupción, si no hay impunidad. Yo calculo que nos hemos ahorrado, por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana, como 1.500.000.000.000 en el tiempo que llevamos. 1.500.000.000.000 solo cobrando los impuestos que no pagaban los que se sentían influyentes. Hemos acumulado, hemos recuperado 800.000.000.000 de pesos. A ver si no tenemos el dato de la recaudación última del SAT, el informe que me envía diariamente Raquel Buenrostro. Estamos en crisis y van a ver cómo estamos en recaudación. Pero
particularmente ahí acaba de poner, por ejemplo, el tema de aduanas. Aduanas es una de estas instituciones que más ha sido transparente desde que está Horacio Duarte a la hora de decir qué acciones han tomado para combatir la corrupción y para reducir estas viejas prácticas, cosa que no ha pasado en Pemex o no ha pasado tampoco en la Comisión Federal de Electricidad. Prácticamente es hasta que venimos a cuestionarlo a ustedes que se informa si Pemex ha hecho algo o no en cuanto a corrupción, en cuanto a limpieza, en cuanto a la limpieza de la institución. Los resultados vienen, los informa directamente usted. ¿No valdría la pena quizás que Octavio Romero sí, lo pudiera informar también? Lo pueden hacer, pero yo les puedo decir que por no permitir el huachicol que tiene que ver con Pemex, nos hemos ahorrado más de 100,000 millones de pesos. Ahora voy a poner el informe sobre eso. Y en el caso de la compra de insumos para la generación de la energía eléctrica también ha sido muy considerable el ahorro. Van a venir los directores a informar, es un compromiso. No sé si nos alcance para que sea antes de que finalice el año o el año próximo, pero van a informar. Miren, esto es la recaudación, es el reporte último. El año pasado, en este periodo, llevábamos recaudados 3,889,246 millones de pesos. 3,889,000,000. Y en este periodo, 3,992,000. En términos cuantitativos, nominales, más de 100,000 millones con relación al año pasado. En términos reales, si agregamos inflación, tenemos una disminución del 0,7. Nada. Eso es en cuanto a ingresos totales, pero en los tributarios, lo que tiene que ver con impuestos, de 3,141,000,000 a 3,260,000,000, 120,000 millones más. Aquí sí es positivo, 0,4. Y si ya vemos, por ejemplo, impuestos sobre la renta, positivo, casi 1% en términos reales. IVA, positivo, 1%. ¿Por qué son estos resultados? Porque ya no hay condonación de impuestos. Estamos combatiendo las facturas falsas, ya no hay influyentismo. También por eso es el enojo, ¿no?, de los adversarios. Pero esto nos da tranquilidad porque tenemos finanzas públicas sanas, necesitamos comprar las vacunas, tenemos el dinero. No necesitamos de crédito porque se está combatiendo la corrupción. Pero a ver, ahora que se informó sobre seguridad pública, hay una gráfica sobre el robo de combustible que tiene que ver también con Pemex. No olvidemos que el huachicol se toleraba. En la torre de Pemex
el piso 3 estaba destinado a combatir el huachicol y tenían equipos modernos porque todo lo querían hacer de esa forma, ¿no? Además compraban equipos carísimos, y sonaba la alarma porque habían sensores en los ductos, pero podía sonar todo el día y nadie atendía la alarma porque había complicidad. Entonces eso se terminó. Esto es lo que hemos ahorrado, 119,000 millones de pesos. $119,156 millones de pesos, lo que equivale a un ahorro diario de 159 millones diarios. Pemex nada más. Y ahora que vengan les van a informar, porque esto es huachicol, pero imagínense cuánto nos hemos ahorrado en contratos, cuánto nos hemos ahorrado en compras, tanto en Pemex como en la Comisión Federal de Electricidad. Estamos limpiando de corrupción y esto es lo que nos permite pues enfrentar la crisis y estamos optimistas de que vamos a salir adelante. Ya, solo por último, presidente, la semana pasada, antepasada, un tema al que no se le dio mucho foco por parte de los medios y es un convenio de colaboración entre la SEDENA, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Derechos Humanos para que las Fuerzas Armadas tengan una capacitación en materia de derechos humanos. Si podría informar brevemente sobre a partir de cuándo se va a implementar esta capacitación o esta parte de derechos humanos en la SEDENA, que no se había reafirmado tanto con el tiempo, y particularmente ese mismo día se supone, pues teníamos entendido que estaba el compromiso de atender el caso de estos 233 casos militares que estarían encerrados con tortura e incluso con pruebas falsas. No los revisaron, no los atendieron porque aparentemente la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tuvo tiempo, pero existía el compromiso por parte del titular de la SEDENA y no sabemos si también por parte del subsecretario de Derechos Humanos. Bueno, decirles que es una materia obligatoria, no es optativa. En el caso de las Fuerzas Armadas, tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa, se cuida, se protege, se garantizan los derechos humanos. Ese es un distintivo del actuar de las Fuerzas Armadas. Ya venían ellos tomando en consideración lo de el respeto a los derechos humanos y ahora con el nuevo gobierno esto se ha intensificado y hay disposición para seguir avanzando en este propósito. No se van a violar derechos humanos. El Estado mexicano deja de ser el principal violador de los derechos humanos, como era antes. No a la tortura, no a las masacres, no al exterminio, no a la fabricación de delitos. Todo eso se termina. Es un compromiso, es una convicción. En mi carácter de comandante de las Fuerzas Armadas, no voy nunca a dar la orden para que se reprima al pueblo. Y esto es una convicción ya
no solo en altos mandos, sino en la tropa, en soldados, en marinos. Es el pueblo uniformado, el ejército, la marina representan al pueblo, son del pueblo, los soldados, los marinos. Y es una etapa completamente nueva. Y acerca de estos cursos y de esta investigación sobre militares que están siendo enjuiciados, vamos a pedir el informe para que se nos aclare en qué consiste. No hay también ningún interés de ocultar nada. Hace unos días un periódico habló de que se había ocultado información sobre un enfrentamiento en Nuevo Laredo, y no, es cierto. Está haciendo la investigación la Fiscalía General de la República y por lo mismo, por el debido proceso, no se puede dar información, pero no es que se esté ocultando o que se esté reservando, ¿sí?, la información. No se reserva nada. Hace poco también se habló de que se iba a reservar la nota diplomática que enviamos cuando se detuvo al general Cienfuegos. La nota diplomática que enviamos a Washington, y di la instrucción al secretario de Relaciones Exteriores que se desclasifique, que no tengamos ninguna nota bajo reserva. Yo creo que en esta semana se da a conocer la nota diplomática que se envió y yo espero que pronto ya la Fiscalía informe y resuelva sobre este tema. Ya está con nosotros nuestra querida corresponsal, productor de Sin Censura Nocturno, Meme Yamel. Meme, pues, ¿qué te parece si empezamos de atrás para adelante con algo muy importante que te da a conocer el presidente López Obrador en una de tus 3 intervenciones? Te dice que van a dar a conocer la nota diplomática que envía el gobierno de México ante la detención del general Cienfuegos. La van a desclasificar, no se la van a reservar como se manejó en los medios tradicionales. Muy buenos días, Meme, ¿cómo estás? Hola, Toñito, buenos días. Pues sí, esta parte creo que es muy importante porque mucho hemos preguntado en los últimos días sobre cuál ha sido el avance en el caso particular de Salvador Cienfuegos. Más adelante, de hecho, en esa misma conferencia de prensa, el presidente pues hace un cierto exhorto a la Fiscalía General de la República pidiendo a ver si ya pueden informar sobre algún avance que tengan en la investigación a Cienfuegos sobre, pues a raíz de todo esto de tema que se dio. Creo que aquí es importante incluso rescatar que el caso de Cienfuegos derivó en varias cosas, ¿no? En la primera es esta nueva reforma que hacen a la ley de seguridad, en la que Estados Unidos y México tienen que compartir información para poder fortalecer esta relación bilateral, sobre todo en temas de seguridad. Otra cosa también importante es el caso de Cienfuegos, particularmente deriva yo lo veo como fortalecimiento de la política mexicana sobre la soberanía nacional. Y si tomamos en cuenta que las Fuerzas Armadas son una de las estrategias más importantes que ha tenido el presidente en el tema de seguridad, en el tema, por ejemplo, ahora lo veremos con el Tren Maya, aduanas y demás, creo que sí es importante que se retomaran estos temas, porque como él bien lo dijo, pues es pueblo uniformado. Y este pueblo uniformado, mi querido Toñito, pues merece justicia. El caso de Cienfuegos también deriva en cómo es posible que, particularmente con el general, se tuvieran este tipo de concesiones. Muchos lo cuestionaron de esa manera, mientras que muchos también decíamos que era un asunto meramente de soberanía nacional que se tenía que privilegiar y sobre todo pues se tenía que dejar claro que
pues no estamos hablando de cualquier cosa. De Estados Unidos durante mucho tiempo se benefició mucho de esta política intervencionista que se ha querido disfrazar mucho como una política bilateral, cuando en realidad solamente estábamos pues dándoles el beneficio de que entraran sin mayor problema a investigar, a operar y a detener, y México, pues México ¿qué? México no hacía nada. Y el que nosotros no le obligáramos, el que nosotros no forzáramos, el que nosotros no empujáramos a que sean nuestras instituciones las que resuelvan, pues generó también mucho conformismo y mucha falta de operación. Entonces, en el tema de las Fuerzas Armadas creo que sí era importante que se informara no solamente las nuevas acciones que se tomarán, derivado particularmente de este convenio que se firma en materia de derechos humanos, sino que se estableciera un cierto piso parejo entre los militares que han sido enjuiciados injustamente y entre un Cienfuegos que no sabemos en qué ha derivado su investigación, ya estando aquí en México, y un Cienfuegos que está en su casa, ¿no? Toñito está particularmente en su casa, parece que muy tranquilo. Muchos expertos incluso han dicho que se quedará así, tranquilo, pero eso no nos exime a nosotros de cuestionar y de pedir información y de exhibirlo. Creo que es importante lo que dice el presidente sobre que no se van a clasificar ningún tipo de documentos, que haber un principio de máxima transparencia, y creo que esto es incluso más importante, el decir que el Estado mexicano dejará de ser, o deja ya de ser, el principal violador de derechos humanos, porque en su administración ni se tolera, ni se pide, ni se argumenta, ni mucho menos con torturas o con pruebas falsas, o como en otras administraciones se había manejado. Así es, y es importante que sigamos exigiendo claridad, mi querida Meme, al mismo gobierno que nos ha dicho habrá una investigación sobre Cienfuegos, pero que como bien mencionas, tan pronto se bajó del avión que lo trasladó desde Nueva York a México, del US Marshal, en 27 minutos estuvo en camino a su casa. La Fiscalía General de la República solamente le hizo un examen médico y después le notificó que era parte de una carpeta de investigación, pero en 27 minutos le dio pues salida y está pues tranquilo en su casa en estos momentos, como otro tipo de casos, ¿no? Casos de injusticias, de corruptelas, que qué bueno que las planteas en la conferencia de prensa mañanera. Hace unos momentos le planteabas al presidente cómo es que esta nueva coordinadora de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Pemex, pues corrió a otra empleada que denunció violaciones ahí en Pemex. Y bueno, pues tú le planteas, es que la acusación es que la gente que se está quejando de algo, que está denunciando algún tipo de irregularidad en Pemex, con tal de no darle mala vista, mala fama a Pemex, los están corriendo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué puede pasar con los empleados, querida Meme? Así es, creo que también hemos sido muy incisivos en el que Pemex es una de las instituciones que más corrupción mantiene, y gran parte de esto es porque se han permitido dos cosas. Uno, no se le ha exigido lo suficiente en cuanto a la transparencia. Pemex, como se lo dije al presidente en la mañanera, prácticamente solo informa cuando nosotros cuestionamos al presidente. Tenemos que llegar a cuestionar al presidente para que Pemex informe algo. Me queda claro que es la empresa productiva del Estado, pero bueno, creo que si hacemos la comparación con aduanas, ¿no? Aduanas está siendo administrada ahora por Horacio Duarte y ha sido más transparente, ¿no? Aduanas ha informado mucho más, ha privilegiado más este principio de transparencia, y eso es lo que a nosotros nos ha permitido disipar varias dudas. Pero en cuanto a Pemex, no, existe una secrecía absoluta, incluso es hasta más flexible la Comisión Federal de Electricidad, y vaya, ¿de quién estamos hablando? Entonces, ese ha sido un lado, y por el otro lado es la parte del personal. El personal no podemos decir que está lejos del sindicato, el personal es parte del sindicato, personal de Pemex. La gente que trabaja en Pemex es gente del sindicato. ¿Qué nos hace a nosotros pensar que un sindicato que lleva años corrupto, un sindicato en el que se han traficado influyentismos, se han prácticamente vendido o regalado plazas, que se han duplicado plazas? ¿Qué nos hace pensar que ese sindicato de la noche a la mañana ya cambió, solo porque cambió el titular de la empresa? Nada nos lo hace pensar, y ese ha sido uno de los grandes errores, pero prácticamente gente de recursos humanos, que es la que tiene el poder de los contratos del personal, es la que sigue amenazándolos. En este caso, esta denuncia nos la hace llegar Daniela de Long. Ella ya tiene mucho tiempo denunciando, hizo denuncias con Sandy Aguilera, ha hecho denuncias prácticamente en todos lados, ha hecho muy público todo,
Y el problema de estas denuncias es que son muy graves y que no sabemos si son ciertas o no, ¿no? Pero no tenemos ninguna realidad, no sabemos ni siquiera si las están investigando. Y el argumento con el que la despiden no es porque las investigaciones se hayan realizado, sino es porque está manchando a la empresa haciendo denuncias. Entonces, la empresa se respalda en el artículo 47 de la Ley del Trabajo para decir que cualquier empleado podría ser suspendido si mancha la imagen, o sea, a grandes rasgos, si mancha la imagen de la empresa, la de su patrón o con actos inmorales y demás. Entonces, aquí esta aplicación particular de este código es curiosa, ¿no? Porque les preocupó más manchar la imagen, que se manchara la imagen de la empresa, a investigar si era cierto o falso, deslindar responsabilidades y eventualmente con esa determinar si tienen que despedir a alguien o no, pero no lo hicieron. No hay ninguna investigación de por medio que nos lleve a entender que hubo este antecedente, simplemente se remiten a ese artículo y con eso la despiden. No hay más, y de hecho citan las veces que ha denunciado, las capturas de pantalla, o sea, hacen una cita y googlean las denuncias que ha realizado Daniela y las ponen en ese mismo documento, y eso es muy cuestionable. En realidad, si estamos hablando de tiempos de transformación, pues esta empresa primero debería de investigar si esas denuncias son ciertas o no, en dónde están ocurriendo estas fallas, y si no están ocurriendo, entonces tomar decisiones, pero si están ocurriendo, también tendría que deslindar responsabilidades si no está ocurriendo. Entonces, creo que el enfoque que se le da a Pemex tiene que estar muy lejos de solo exhibir el contrato de la prima, un contrato que aparte no era directamente hacia ella, sino que eran contratos a empresas con las que ella estaba vinculada, y siendo aún más concretos, Toñito, no es nada más ir a exhibir contratos que serían inmorales por decreto presidencial, sino dónde están las fallas, y gran parte de las fallas está con el personal que se mantiene siendo corrupto, personal que sigue estando beneficiado por parte de ciertos sectores, personal que tiene los contratos de los empleados en las manos y que los amenaza con eso, y personal que lamentablemente pues también opera con contratos, se deja vender, recibe moches y demás. Por eso es que lo que hace esta plataforma o pseudoplataforma Latinus no es periodismo. El hecho de ser, como bien menciona Meme Yamel, soltar la bomba de la prima de López Obrador con contratos en Pemex, pues es una notilla ahí que obviamente busca golpetear al presidente, decir, mira qué corruptos son en su gobierno y etcétera. Pero hay tantas cosas de fondo como las está planteando Meme Yamel. Situaciones que son de evidente corrupción en el mismo Petróleos Mexicanos, como esta situación en recursos humanos, que tienen que analizarse. Pero son tan cortos de inteligencia y de profesionalismo en el periodismo que se quedan en eso, mi querida Meme. Yo te felicito a ti por ir más a fondo y por favor sigue exigiendo que el director de Pemex, Octavio Oropesa, dé cuentas claras al respecto. Ahora bien, otro de tus temas importantísimos es este que planteas en la conferencia mañanera, es sobre el manejo de las hidroeléctricas, de las presas allá en Tabasco, otro de los temas precisamente que se han utilizado para golpetear al gobierno. Le hablas al presidente pues de los apoyos de las personas que todavía se enfrentan a las problemáticas por las inundaciones, y bueno, pues el presidente te habla precisamente tanto de las hidroeléctricas como de los apoyos a las personas tan pronto regresen a sus viviendas. Este tema en particular, Toñito, es un tema que retomamos porque el viernes el presidente informó al respecto, ¿no? El viernes el presidente que estuvo en Tabasco informa sobre esta comisión de manejo de las hidroeléctricas, en donde cumple con este decreto que también le habríamos preguntado en mañaneras pasadas, sobre que cambie el funcionamiento. A partir de la implementación de esta comisión, pues las hidroeléctricas van a operar privilegiando la protección civil. Esto quiere decir que en estos tiempos las hidroeléctricas van a mantener un nivel mucho, mucho más bajo de agua, ¿no? Van a mantener mucho más bajo el nivel de agua en tiempos de lluvias, en tiempos que sabemos que hay pues estos efectos, ¿no?, meteorológicos, y después podrán incrementarlo, pero particularmente en estos tiempos estará ya manejado por una comisión. No se le va a permitir el error a la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, de simplemente abrir y dejar que salga toda el agua y desfojar toda la presa. No, se va a controlar con tiempo y la comisión va a dictaminar los niveles de agua. Pero si lo retomamos, Doñito, es porque
me di cuenta que no muchos medios hablaron al respecto. Y esto es bien triste, porque casualmente son los mismos medios que se quejaron cuando el presidente no fue a Tabasco el primer día de inundaciones. Son los mismos medios que se quejaron cuando el presidente informó sobre esta decisión de tener que desfogar el agua y desviarla a comunidades rurales, a comunidades indígenas. Entonces, se quejaron mucho de esto, pero no informan sobre las acciones que están tomando para evitar que esto vuelva a ocurrir y sobre las acciones que están tomando para pues rehabilitar estos domicilios. Entonces, nosotros pues decidimos preguntárselo al presidente y al respecto él nos informó y nos actualizó. El tema aquí es que no solamente es un apoyo, son varios apoyos. El primero es económico, son 10,000 pesos que están entregando para limpieza de las casas y demás. Después viene un apoyo en especie, que son estos enseres domésticos. Ahí hizo una precisión que pues pide de cierta manera paciencia, porque no se tienen todos los equipos, son varios. El censo arrojó más de 220,000 familias damnificadas, entonces son, imagínense, 220,000 refrigeradoras, estufas y demás que se están entregando por familia. Entonces, particularmente por eso pues hay desabasto. Se tenía la opción de comprarlo en extranjero, pero decidimos comprarlo a empresarios mexicanos porque hay que apoyar incluso al fabricante mexicano, y empresas como Mave, una de las que le están comprando estos enseres, está haciendo descuentos para que también salga más barato, pero bueno, es dinero que mantiene la circulación dentro del territorio nacional. Y también hace esta precisión de que serán apoyos que se van a entregar, particularmente lo de los enseres, en 2 fases. Esta es hasta marzo, va a empezar entre hoy y mañana, empiezan a entregar los enseres domésticos hasta marzo, y pasando toda esta fiebre de las elecciones, se continuarán entregando los que falten, y de los apoyos económicos, ya aparentemente entre hoy y mañana también, se terminan de entregar estos 10,000 pesos que se tenían contemplados, y para los que no se contrajo ninguna deuda, estaban completamente en el presupuesto y demás. Así es importante que lo podamos plantear aquí en Sin Censura. Yo una vez más te agradezco, querida Meme, por estar siempre al pie del cañón, por estar enfrentando la noticia tal cual es, enfrentándola, y compartiéndonosla con muchísima fuerza, querida Meme Yamel. ¿Qué te parece que nos compartes tus redes sociales, tu canal? Mire, Meme va a estar con nosotros más adelante en el programa ya en forma de Sin Censura. Quiero platicar con ella hoy en Sin Censura, el programa en forma de cómo cayó el gobernador de su estado, de Puebla, Miguel Barbosa, una reportera, y cómo está siendo acusado ahora por violencia de género, etcétera, etcétera. Pero bueno, Meme, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales y al rato platicamos de eso? Claro que sí, Toñito, nos estamos viendo y escuchando al ratito ya aquí en Sin Censura, en el programa de forma. Ahí me encuentran como @memeyamelca, así están todas mis redes sociales en distintas plataformas, también en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Síganos como Meme Yamel, y también nuestro portal damexico.news, que les agradecemos muchísimo que nos ayuden replicando las notas y que nos ayuden con sus denuncias, que también son la noticia. Muchísimas gracias, Toñito, nos estamos viendo al ratito. Gracias a ti, querida Meme Yamel, por tan buena y tan buena información y tan puntual análisis.